Esta semana se reportó en la prensa mexicana, o se reprodujo, en todo caso se reprodujo, se retomó lo que un periódico español digital que se llama El Español publicó. Y bueno, se dijo que había en esa información desde España, que había una investigación en Europa abierta en torno a Ricardo Anaya, por presunto lavado de dinero y por operaciones que estarían planteadas para favorecer su campaña política. Bueno, desde el primer momento que se vio esa información había que tomarla con mucho tiento por la forma en que se publicó y por la forma en que se distribuyó en México, se reprodujo en México. Nosotros hicimos referencia a lo que publicó El Español como medio de comunicación, como lo hizo, como lo hicieron varios medios de comunicación en México. Pero hay que irse con tiento precisamente por lo que Manuel de Santiago, nuestro colega periodista en España, ha logrado identificar y conocer precisamente de esta historia. Estamos siguiendo de cerca una referencia de un medio de comunicación que dirige Pedro J. Ramírez, este exdirector del periódico El Mundo, un medio digital relativamente joven, relativamente nuevo, que ha publicado pues esta información, como decíamos, en una fecha que fue publicada después o retomada en otra fecha en los medios mexicanos, y que ahora, bueno, pues hay que acompañarla de lo que nos va a contar Manuel de Santiago con pues el ojo avisor, con el ojo de águila que se requiere en cosas de estas dimensiones. Gracias, Manuel, por estar aquí esta mañana. Muy buenos días, te saludo. Buenas tardes para ti. Gracias, Carmen. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio de Aristegui en vivo. Bueno, pues lo decíamos ayer, hablábamos de los tiempos en que fue dada a conocer esta información. Y Carmen, hoy lo que presentamos a consideración del auditorio de Aristegui Noticia tiene que ver con, bueno, pues que desde anoche al menos en dos chats de periodistas mexicanos que hemos identificado, circula un documento en PDF que sería, Carmen, una denuncia anónima presentada el viernes de la semana pasada en los juzgados de instrucción de Madrid sobre presuntas actividades de blanqueo de capitales cometidos por el empresario hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva en favor de la campaña del candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya. Ayer comentamos, como bien dices, la nota publicada este lunes por el periódico digital El Español, firmada por el reportero Javier Fernández Arribas, a quien hemos tratado de localizar, por cierto, hoy todo el día, sobre una supuesta investigación en Europa a Ricardo Anaya en una trama de blanqueo de capitales junto con los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Lea Villanueva. Pues Carmen, la nota publicada por El Español, te debo decir, coincide totalmente en contenido e incluso textualmente con la denuncia anónima que circula desde esta madrugada en chats mexicanos y que habría sido presentada el pasado viernes 20 de abril, o sea, hace una semana, en los juzgados de instrucción de Madrid. Según lo que decía el reportero Fernández Arriba en su nota de El Español, la supuesta investigación está centrada en la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato Ricardo Anaya. Carmen, es exactamente lo mismo que dice la denuncia. De hecho, la primera parte de esta denuncia o supuesta denuncia utiliza como fuente lo publicado por la prensa mexicana en torno a la venta de una nave industrial propiedad de la familia de Anaya y ubicada en Querétaro a la empresa Manhattan Master Plan por 54 millones de pesos. Incluso se adjuntan las notas de los periódicos mexicanos que dan cuenta de esta información. La segunda parte de este documento se basa en una investigación hecha por los denunciantes anónimos, hay que repetirlo, en fuentes abiertas. Carmen, ¿cómo hicieron esta investigación? En fuentes públicas, fuentes abiertas. Ellos mismos lo dicen en la denuncia, principalmente en el registro mercantil central, sobre, no Ricardo Anaya, sino sobre las actividades de Juan Pablo Olea Villanueva, un empresario mexicano español con intereses en este país. Los denunciantes anónimos dicen que del análisis del entramado empresarial de Olea se desprende un patrón compatible con una estructura destinada a la ocultación de capitales. Repito, Carmen, un patrón compatible con una estructura destinada a la ocultación de capitales, que es justamente lo que también dice la nota de El Digital El Español. Se enlistan las 14 empresas en España de las que es socio Olea
y posteriormente se destacan rubros sospechosos de sus estados financieros. Por ejemplo, Carmen, de la empresa Ecomundo Natural se dice que tiene más de 556,000 euros en la partida deudores comerciales y otras cuentas a cobrar que carecen de una explicación plausible y permitirían sospechar que esta partida contable no refleja un activo real, sino que podría estar siendo utilizada para sacar dinero de la compañía de manera irregular. O también, Carmen, destacan en esta denuncia, la existencia de más de 630,000 euros en la partida de existencias de esta empresa Ecomundo Natural y dicen textual: resulta altamente infrecuente para una compañía que se dedica a la gestión de capitales sin que exista una explicación plausible, pudiendo constituir otra irregularidad. Es decir, son sospechas sobre los estados financieros de las empresas del señor Olea que ponen en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Madrid para que lo investigue y en su momento determine si esto es constitutivo de algún delito. Concretamente hablan de blanqueo de capitales, pero también dicen otros que pudieran derivarse. Así que este es el tenor de la denuncia que presumiblemente habría sido presentada, y digo presumiblemente porque hemos también tratado de localizar al Consejo General del Poder Judicial para que nos refiera si es que realmente existe esta denuncia. Pues presumiblemente fue puesta el viernes pasado en los juzgados de instrucción de Madrid. Además, Carmen, la denuncia agrega 2 nombres que hasta el momento no habían sido mencionados. No lo dice El Español, al menos. Se trata de Francisco Javier Soriano Rouco y Jaime Luis Pucho de Celis, que según este documento, habrían estado relacionados en el pasado con delitos de estafa. Hay que decir que si este documento es real, entonces el contenido de lo publicado por El Español no sería sobre la supuesta investigación, sino sobre la denuncia presentada. Hemos consultado con algunos abogados en este país y nos comentan que si una denuncia pues se presenta un viernes, como dice esta supuesta denuncia del viernes de la semana pasada, pues es prácticamente imposible que el lunes ya hubiese iniciado siquiera la investigación. Además, Carmen, aunque si bien las denuncias anónimas son legales en España, el Tribunal Supremo ha considerado en una sentencia de 2013 que tanto la policía como los juzgados y la fiscalía deben actuar ante las denuncias anónimas con la máxima prudencia y seriedad posible. Esto es jurisprudencia española en torno a cómo actúa, cómo se comporta la justicia española cuando recibe una denuncia anónima. Es pues un documento en PDF que se subió, Carmen, a un chat de periodistas mexicanos que cubren la campaña de Ricardo Anaya. Se borró de inmediato, pero que también fue reproducido en otros chats por la misma persona de periodistas mexicanos digamos, de estos 2 chats. Tenemos obviamente las pantallas y damos cuenta de que no nada más este documento lo tiene Aristegui Noticias, desde luego, sino muchísimos periodistas mexicanos que lo recibieron la madrugada precisamente de este viernes a través de un chat de WhatsApp. Carmen. Pues mira, muy importante la observación porque efectivamente en estas cosas hay que irse con pies de plomo, como se dice comúnmente, porque efectivamente el hecho de que esta denuncia anónima tenga fecha del viernes, denuncia anónima, pues así, tal cual, quién la hizo, cómo la hizo, por qué la hizo, no sabemos, esa denuncia anónima que tiene fecha del viernes 20 de abril, si se presentó como denuncia anónima, pues sí, en España y en cualquier parte del mundo sería muy difícil que al instante se iniciara una investigación formal, como se dio a conocer, como si fuera una investigación ya en curso por parte de las autoridades judiciales españolas. No es lo mismo recibir un viernes una denuncia que empezar las investigaciones formales de una denuncia anónima. Ese es el primer dato que hay que subrayar para no irnos con la finta y para irnos con toda claridad respecto a lo que estamos viendo y observando. Primer asunto, se trata de un documento anónimo que efectivamente coincide con partes esenciales con lo que publicó el diario El Español. Da idea que el diario El Español recibió esa misma denuncia anónima y se le informó, probablemente, que había sido ya presentada ante las autoridades. Pero eso habría que explicarlo de esa manera. Una denuncia anónima
que es reportada en un medio de comunicación, tendría que decir: esta denuncia anónima se presentó el viernes, y subrayar la fecha de que fue el viernes 20 de abril cuando se presentó esa denuncia anónima, y esperar a saber si ese contenido de esa denuncia anónima tiene o no materia para ser investigado por España. Ahí vamos, ¿no? Efectivamente, Carmen, porque digo, como bien señalas, si bien la justicia debe ser pronta, debe ser expedita, pues tampoco es para tanto, ¿no? Que se presenta un viernes y el lunes ya se publique en un periódico español el contenido de las investigaciones. No, lo que se publicó por el periódico El Español coincide con este PDF que se envió, te repito, a 2 chats de reporteros mexicanos la madrugada de este viernes, y que nosotros desde aquí nos dimos a la tarea de desmenuzar y de analizar. Dice en su último párrafo: esta denuncia se presenta de forma anónima debido a la identidad y estatus de las personas involucradas en el asunto y que pudieran estar vinculadas al delito de blanqueo de capitales. Asimismo, existen razones válidas para temer represalias en caso de hacerse pública la identidad de los denunciantes. Esta es la razón que se aduce por pues la que no se presenta o no una identificación, un nombre, y dice, bueno, se pide que se tenga por formulada esta denuncia, que se investiguen los hechos referidos, que bueno, pues solamente se enumeran ahí en calidad de sospechas no sobre Ricardo Anaya, esto hay que decirlo también, sino sobre las actividades empresariales de Juan Pablo Olea Villanueva, aportando las informaciones periodísticas que se han dado a conocer en México y presumiendo que estas actividades pudieran estar relacionadas con una triangulación de recursos en favor de la campaña de Ricardo Anaya. Pero, Carmen, en la denuncia se presentan sospechas de que tal rubro de 8,000 euros o de 90,000 o de la cantidad que sea, pues son sospechosos por tales y cuales razones, se argumentan todos. Sin embargo, bueno, son registros públicos, información obtenida de registros públicos que no aportan, digamos, un elemento mayor en términos de lo que pudiera ser después, Carmen, una investigación, es así, hecha por autoridades al aceptar o no, también hay que decirlo, una denuncia que se habría presentado el viernes de la semana pasada, Carmen. Pues eso estará por verse. Vamos a ver qué hacen las autoridades de España. No sé qué tan rápido procesen las denuncias anónimas las autoridades judiciales españolas. No sabemos el alcance real de lo que tenga este contenido de este documento. Lo que sabemos es que este documento que ahora se coloca en los chats de los reporteros, pues eso para alentar que se tome esta información. A nosotros nos pareció importante retomarla, sobre todo porque observamos que la fecha de ese documento anónimo que se está haciendo circular en chats de reporteros mexicanos, bueno, es del viernes. Y de ahí a decir, o sea, podemos decir que se presentó o que se pudo haber presentado, incluso que se pudo haber presentado esta denuncia anónima, porque lo que tenemos ahora es la duda y tenemos que corroborar si efectivamente se presentó. Pero supongamos que alguien fue pues a presentar una denuncia anónima, fue el viernes 20 de abril, y que resultaría imposible imaginar que de inmediato, en horas, se hubiera abierto una investigación desde Europa, que es como se ha presentado la información respecto a la presunta investigación o a la pretendida investigación, que no se sostendría en este momento, por lo menos en función de las fechas. Hay que decir, Manuel, que Ricardo Anaya, el candidato presidencial, ha respondido a este tema. Le preguntaron de nuevo ayer los periodistas mexicanos. Fue cuestionado nuevamente sobre lo que publicó el portal, de noticias El Español. Y el candidato de la Coalición por México pues está acusando directamente a la PGR de ser la responsable de estas informaciones. Así que hay que colocar ahora lo que dice Anaya respecto a este tema. Si lo que dice Anaya es cierto, si lo que dice Anaya es verdad, que es la PGR la que está colocando estas informaciones de esta manera, pues estamos frente a un asunto gravísimo, porque imaginémonos que fuera la PGR la que pudo haber elaborado este documento anónimo
que ahora sabemos que es un documento anónimo. La aportación que estás haciendo, Manuel, es que se trata de una denuncia anónima presentada el viernes, apenas el viernes 20 de abril, y que ese contenido de esa denuncia anónima, pues es el que corresponde con la nota del Diario Español, a la que se le dio una dimensión mayor porque se puso que había una investigación formal abierta, cosa que no se sostiene. Dice Anaya que es la PGR. Escuchemos al candidato presidencial. La fuente es la PGR, cuando ya un tribunal en una sentencia determinó que utilizaron a la PGR de manera ilegal y de manera facciosa para dañarme. El tema está plenamente aclarado. Manuel de Santiago, pues esto dice el candidato presidencial, es la PGR, y bueno, pues tendríamos que ir con mucha firmeza tratando de entender qué hay detrás de todo este entramado. Porque si Ricardo Anaya está en lo correcto y es la PGR la que ha elaborado este documento, que ahora sabemos es un documento anónimo presentado ante la justicia española, de ahí rebotarlo a un medio digital español como este, de ahí colocarlo en medios de comunicación mexicanos y hacer creer que es una investigación formal ya establecida desde España o desde Europa, pues todo eso hay que saberlo, ¿no te parece? Sí, Carmen, de hecho, la intención era desmenuzar este documento que anoche circuló en chats de periodistas mexicanos y tratar de ponerlo en contexto, ponerlo en valor, sobre todo porque ayer nosotros también dimos a conocer esta nota del periódico español y bueno, hoy hay informaciones, elementos que también sometemos a la consideración de la audiencia. Desde luego no es una exclusiva de Aristegui Noticias. Esto que nosotros estamos presentando hoy está en el chat, repito, de varios periodistas, por lo menos decenas de periodistas mexicanos, desde hoy aproximadamente sobre la 1:30 de la mañana. Tenemos la ventaja, Carmen, de jugar con la diferencia horaria, mientras algunos quizás están durmiendo allá en México, pues nosotros estábamos despertando aquí en España y pudimos abocarnos esta mañana analizar el documento y a ver de qué se trataba, tratar de llamar, hicimos varias llamadas de comprobaciones, lamentablemente pues ni en el Poder Judicial nos respondieron, ni el periodista nos respondió, ni en los juzgados de instrucción, pero vamos a seguir intentando ver si es que es verdad que existe interpuesta esta denuncia. Ya como los demás medios pues trabajen este documento que les ha llegado y que está hoy, en este momento, en sus chats, pues ya será cosa de ellos, ¿no? Nosotros lo que intentamos es ponderar y contextualizar esta información, también haciendo hincapié en que puede que esta denuncia tampoco sea una denuncia real, Carmen, sino No que se sea haya ni un... presentado, no sabemos. Sí, No sabemos, no exactamente, se ha ¿no? podido confirmar que se ha presentado, y si se presentó, lo que se puede ver por el documento mismo es que es una denuncia anónima y que ya será el Sí. Poder Judicial lo que haga con ella y ver qué procede al respecto. Pero por lo pronto es importante decir que en este momento, y como bien dices, esta no es una exclusiva de nuestro equipo de investigaciones especiales ni cosa por el estilo, ese documento no es nuestro, no podemos ¿No? acreditar cómo llegó a los chats, lo único que vamos a ver es que llegó a los chats de los periodistas que comparten información de esta naturaleza, y que lo que tú revisaste es que ese documento que se ha hecho llegar a periodistas en México corresponde con los fragmentos esenciales de lo que publicó el diario El Español. Ese es el asunto que has logrado identificar, y que por lo tanto cuando El Español dice que hay una denuncia en curso y que se investiga esta circunstancia, bueno, nosotros podemos decir o suponer que esa investigación, esa publicación está relacionada con este documento que ahora conocemos porque llegó a los chats de los periodistas. Sí, de hecho a nosotros nos lo rebotaron los colegas de la redacción en México, es decir, no es una cosa que se generara en España, sino en México, y tratamos de contextualizar, de interpretar y de darle, digamos, el sentido de lo que significa en términos de un paso procesal en España, como es el primero, que es efectivamente la denuncia, ¿no? La presentación de una denuncia que es en efecto lo que este PDF que anoche circuló en chats de periodistas mexicanos, pues dice, denuncia, no investigación, Carmen.
Denuncia anónima, no investigación, por lo pronto. Y pues Ricardo Anaya dice, fue la PGR. Hay un señalamiento directo que hace el candidato presidencial, lo cual coloca a la PGR en la obligación de decir si tiene algo que decir al respecto, si tuviera alguna respuesta al candidato a la presidencia de México sobre esa información que se ha hecho circular de esta manera en España y en México con esta ruta que ya aquí has descrito con mucha puntualidad. Así que por lo pronto no hay algo que se pueda llamar investigación formal abierta, sino una denuncia anónima presentada el pasado viernes 20 de abril y no sabemos en qué va a parar en términos de si la toma o no en consideración para ser investigada la autoridad judicial española. Eso ya se verá, pero por lo pronto aquí el tema es la ruta de la información y la ruta de cómo se está colocando el tema de esta situación que involucra a Ricardo Anaya y lo involucra en términos de que hay una operación específica de la cual se ha hablado mucho, que es la transacción de compraventa de una nave industrial, de la cual ha hablado Anaya ampliamente en diferentes ocasiones y que, bueno, se conecta con este personaje Barreiro, que pues bien a bien no conocemos el alcance de sus transacciones empresariales, pero aquí el tema es que estamos en medio de una campaña político-electoral y que este tema, la forma en que se está manejando ese tema, la manera de colocar el tema en términos noticiosos, es algo que también se debe de observar. Es importante, pues, para nosotros compartir lo que observamos y lo que recibimos de información y contárselo tal cual. El famoso documento anónimo pues coincide con lo publicado por El Español, este medio digital, y ahí lo que se tiene es una serie de señalamientos que se han puesto a consideración en esa denuncia anónima. Fue el viernes, insistimos, si las autoridades judiciales en horas inician una investigación de este tamaño formalmente, nos sorprendería. Tus expertos consultados, Manuel, te dicen que es prácticamente imposible que al recibir una denuncia anónima de inmediato se convierta en una investigación formal. Sí, consulté con algunos amigos abogados en España y me dijeron, no, es francamente imposible que si una denuncia además anónima con lo que nos dice el Tribunal Supremo de que hay que tomar justamente con reservas, porque hay jurisprudencia del Tribunal Supremo español diciendo que a las denuncias anónimas no se deben de desestimar, desde luego, cuando éstas reportan ciertos visos de credibilidad se deben tomar en cuenta, sin embargo hay que tomarlas con las máximas precauciones y con el mayor cuidado, no nada más por parte de jueces, sino también de policía y fiscalía, esto lo dice el Tribunal Supremo español, así que imagínate con esos antecedentes en España, pues parece complicado que una denuncia anónima se le pudiese dar esta celeridad, si es que efectivamente se presentó el día 20 de abril, que es la fecha que tiene este documento de PDF que empezó a circular anoche, esta madrugada, sobre la 1 de la mañana en los chats de algunos periodistas mexicanos, Carmen. Pues más allá de candidaturas o de preferencia de cada quien sabrá quién es su candidato preferido o su partido, etcétera. El tema aquí es la grave acusación que hace Anaya respecto a señalar a la PGR como responsable de estas informaciones, porque hay que detenernos en este tema. Si eso es cierto, si todo está entramado para colocar un tema de esta manera y hacer creer que hay una investigación formal en Europa cuando no la hay, o no la hay, podría haberla o no sabemos si puede haberla o no después, pero en este instante no se puede hablar de que hay una investigación formal abierta en torno a este candidato presidencial o a su entorno en este caso. Pero el tema aquí es si no hay tal cosa, si es una denuncia anónima presentada el viernes, y si llegara a ser cierto lo que dice Anaya de que la PGR es la responsable de estas informaciones, pues estaríamos frente a un asunto gravísimo de utilización de las instituciones del Estado mexicano para incidir en la campaña político-electoral de México 2018. Y hay que trasladar la atención también a esa situación que es francamente preocupante. No sería la primera vez. El propio caso ha sido manejado de tal manera que la PGR ha quedado verdaderamente maltrecha en términos de su
actuación sobre este caso del candidato Anaya. Esta nueva variante, este nuevo elemento de información que se pretende colocar ante la opinión pública mexicana a través de este entramado de informaciones, pues es sumamente delicado. Así que hay que irse con tiento, tomar estas cosas con mucha cautela, hablar de ellas porque no se pueden ignorar, porque están ahí, porque las están colocando, las están poniendo a la luz pública. Hay que hablar de estas cosas con mucha cautela y ofrecerle a la sociedad mexicana, a los televidentes, a los radioescuchas, a los lectores, a los cibernautas, toda la información de la que se tenga disponible como periodistas para que ustedes tengan su mejor valoración. Lo que esta mañana podemos compartir a través del trabajo de Manuel de Santiago es que tuvimos noticia de este PDF que se colocó en por lo menos 2 chats que comparten periodistas mexicanos, donde se colocó este documento que tiene fecha 20 de abril y que habría sido presentado, no hemos podido corroborar esto de forma independiente, habría sido presentado el viernes pasado en España. Eso es muy distinto a decir hay investigaciones formales abiertas en Europa en contra de Ricardo Anaya. Es el tema del cual queremos subrayar su importancia. Así que bueno, seguiremos de cerca todo esto. Por lo pronto, así va la historia respecto a las informaciones y cómo se circulan en Europa y en México. Manuel de Santiago, gracias por estar aquí esta mañana. Un abrazo y buenos días.